carreteras llenas, gente sufriendo. Se han inventado otra guerra entre pueblos, hurtan recursos, siembran miseria, minando de injusticia todas esas tierras. Hay que gritar bien fuerte al viento. Continuem, seguim a la sintonia de Radio Clara, seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a qui tenim ja així preparat tant a la taula, que tenim a Ángeles San Miguel, companya periodista. Buen día, buenos días, Ángeles. Ángeles, te voy a pedir que cambies el micro porque parece ser que con ese tenemos problemas. Si puedes muévetelo y ponte delante. No hay tertulia que no nos pase últimamente algo. Alguna cosa. ¿Ahora? Ahora perfecto. Vale. Ahora después revisaré a ver qué pasa por ahí, que debe ser el cable que esté medio suelto. Gracias. Buen día, como decíamos, Ángeles. Buenos días a todo el mundo. Buen día. Y tenemos también a Antonio Pérez Collado, compañero de CGT y del Ateneo Libertario Al Margen. Buen día, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ti, tú de momento vas bien, aún no se nos ha estropeado nada. No, bueno, como no lo rompa yo desde aquí. Y en breve esperamos tener también a Toni Valero, de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, para que también nos dé su opinión sobre los temas que vamos a tratar hoy. Y vamos a empezar hablando sobre lo ocurrido la semana pasada, el fin de semana pasado, en Melilla, en la valla de Melilla, la masacre de Melilla. Vamos a empezar hablando de ello, recordando ya desde el principio que esta tarde, a las 7:30 de la tarde, hay diferentes convocatorias. Hay un llamado de convocatoria unificada a lo largo del territorio, aunque vemos que hay algunas ciudades que lo han hecho esta mañana y otras lo harán a diferentes horas, pero a las 7:30, aquí en Valencia, en la Plaza de la Virgen, en la Plaza de las Palomas, está esa convocatoria. Dicho esto, comenzamos a hablar sobre lo ocurrido en Melilla y todas sus consecuencias. ¿Quién empieza? Ángeles, ¿quieres empezar tú, que estás aquí? Sí, gracias. La otra vez te tocó empezar todos los temas, creo. Sí. Bueno, yo sobre la valla de Melilla, claro, he escuchado muchas opiniones y datos, ¿no? Y está muy bien. Yo casi que pulsaría un punto que hasta ahora a lo mejor no se ha tenido mucho en cuenta, y es que en política todas las actuaciones que se vienen dando, por ejemplo ahora, no son algo inmediato. O sea, esas cosas están ya... la palabra no es premeditada, la palabra es organizadas. Es como cuando juegas una partida de ajedrez. O sea, tú no mueves instintivamente. Tú, si eres más o menos hábil, lo que haces es plantear unas jugadas que a largo plazo te van a servir para conseguir unos triunfos o unas escapadas, lo que se vea, ¿no? Entonces, yo veo en todo esto una especie de sincronicidad con la estrategia política que puedan tener, pues en este caso Marruecos y también España. Entonces, porque claro, me hago una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo es que, sobre todo, las invasiones o las idas a la valla de Melilla, y lo que pasó con los otros inmigrantes con anterioridad, parece que estén siempre en unas fechas muy específicas y además de una forma muy colectiva? Entonces, quiero decir que no es el goteo que a lo mejor pueda ser de un grupo X que está en las montañas. No, de hecho, hay unas declaraciones recogidas por una periodista llamada María Traspaderme para un medio digital, de algunas de las personas, jóvenes que participaron en digamos, en este acoso a la valla, ¿no? Último. Y, por ejemplo, una de las declaraciones es de un chico de 15 años que decía: alguien me avisó por teléfono de que iba a haber un intento y fuimos a Berkane. Era Musa. Luego,
otro chico de 18 años dice, alguien me dijo que se preparaba un intento. Y un tercer caso es el de Mohamed, de 21 años, que le avisaron de que estaban organizando un cruce y decidió irse. Mi pregunta es, ¿quién es ese alguien con tanta efectividad comunicativa? Porque claro, estas personas, el que más y el que menos, está dispersa en un territorio porque tratan de evitar también pues ser atrapados y todo eso, aunque viven de la mendicidad y muchas veces pues bueno, se tienen que acudir a las urbes y todo esto. Normalmente están eso en campo a través, vamos, van sueltos por el territorio. Entonces, claro, mi historia o mi pensamiento es, ese alguien, ¿cómo puede comunicarse y saber con exactitud la fecha y, ¿sabes?, la fecha de esos saltos a la valla? Bueno, eso es uno de los puntos que tenía para especificar. Ahora le paso la voz a Antonio. Antonio. Bueno, pues yo también creo que hay una organización o una provocación en estos asaltos masivos a la valla, tanto en Ceuta como en Melilla, ¿no? Y siempre suele utilizarse como una forma de presionar o bien a España o a la Unión Europea. Entonces, no parece extraño que en esta ocasión, que al mismo tiempo estaba la OTAN, de cuya reunión hablaremos después, estaba celebrando una cumbre maravillosa aquí en Madrid, pues que el rey de Marruecos también quisiera opinar. Y oye, que yo también estoy aquí. Y como se estaba hablando de que España, el gobierno, claro, cuando digo el país me refiero al gobierno, ¿no? De que quería incluir y que quedara muy claro que Ceuta y Melilla también serían defendidas por la OTAN si pasaba algo, pues que Marruecos haya dicho, bueno, me podéis colocar en vuestra lista de posibles invasores, ¿no? Pero yo tengo otras fórmulas de provocaros y de hacer que tengáis que tomar otras medidas, es decir, que tenéis que contar conmigo, no soy un enemigo en realidad, porque me estáis ayudando y soy yo el que os protege las fronteras, y cuando quiero pues se me escapan algunos cientos. Y en este caso, como en los que hubo ya hace años en Ceuta, el primero fue en 2005, perdón, que hubo, no se sabe nunca los muertos que hay, siempre las autoridades dicen unos, pero luego hay más. Aquí hablaban de 4, pero algunas ONGs llegaron a comentar 14. Luego tuvimos después el caso en 2014 de Tarajal, ¿no?, donde también hubo 15 muertos, ¿no? Es decir, que son muchos casos los que hay. Luego después, pues son repatriados sin ningún control, sin respetar ninguna norma humanitaria. Después en Marruecos los coloca en furgonetas o en camiones y se los lleva y los deja en la frontera con el desierto, abandonados a su suerte, con lo cual pues seguramente más de uno habrá fallecido intentando regresar a su país o a otro país donde pudieran acogerlo. Es decir, que el tema este de las fronteras con Marruecos pues es un problema constante, ¿no? De qué forma, para conseguir más ayudas o más dinero para actuar como gendarme y que la policía española pues no tenga que aparecer tan sanguinaria como apareció en Tarajal y en otras ocasiones, pues que el papel que juegan las fuerzas represoras marroquíes haya que pagarlo a un alto precio, ¿no? En cuanto a ayudas y a privilegios para un régimen como el de Marruecos, que no pasa ni con una criba muy grande la revisión sobre su protección a los derechos humanos, ¿no? Si fuera un país diferente, pues estaría vetado y estaría sancionado en todos los sitios, pero claro, puede hacer lo que quiera, que no hay ningún problema, y toda Europa y todas las instituciones colaboran tranquilamente con Mohamed VI, como si no pasara nada, ¿no? Y todos saben que allí la represión, no solamente a los migrantes, sino la propia población de allí, tanto los saharauis en el terreno del Sáhara Occidental como el resto de Marruecos, cualquier persona que quiera opinar o que quiera manifestarse en libertad, ¿no? Inmediatamente puede ser reprimida y desaparecida, ¿no? Metida en cárceles donde no se respeta ningún derecho y donde puedes acabar pues asesinado o torturado. Entonces yo creo que es una doble vara de medir la que utiliza España respecto a su trato a la gente que intenta llegar pues a buscarse la vida, como es la inmensa mayoría de los casos
ninguna de estas personas viene por turismo o por placer, vienen a ganarse la vida porque pues las empresas occidentales y europeas sobre todo pues han expoliado este continente durante el último siglo, ¿no? Y se han traído toda su riqueza y cuando han necesitado mano de obra la han utilizado y ahora prefieren pues que no vengan y que vengan justo los que necesitamos para la vendimia o para la fresa, pero que luego se vuelvan inmediatamente y de paso pues se van creando áreas de desarrollo allí en Marruecos donde los explotan por unos sueldos mucho más bajos que los que hay aquí. Es decir, que todo está ya decidido y planificado y por tanto pues no quieren dejarles que entren. Y yo creo que esto para nosotros, para este país y para todo el continente pues es una vergüenza que en pleno siglo XXI pues no se respeten los mínimos derechos humanos de las personas. Y yo creo que esto tiene que aclararse y se tiene que censurar el máximo que podamos. De ahí la importancia de que vayamos recordando a lo largo del programa la convocatoria de esta tarde en la Plaza de la Virgen y en otros muchos sitios, porque en el País Valenciano hay varias convocatorias también y en el resto de España también. La verdad es que es una convocatoria muy amplia y muy masiva la que se está dando. Sí, las convocatorias son en los lugares habituales. Aquí en el País Valenciano, bueno, lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir, digamos la hora oficial en todo el territorio es a las 7:30 de la tarde, en Canarias a las 6:30 de la tarde, porque digamos que es el momento que desde la gente que ha sobrevivido a esta masacre en la Valla de Melilla, han decidido que quieren salir a la calle a mostrar el rechazo y han hecho esa petición, ¿no? 7:30 de la tarde en los lugares habituales, de todas formas que por redes se encuentran las convocatorias de todas las ciudades. Toni Valero, desde la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, i ja el tenim per així. Bon dia, Toni. Hola, bon dia. Disculpeu Bon dia. que no he pogut vindre antes, però és que estàvem fent coses així mateixa. D'estes en ordenadors i això. Tranquil, no passa res. Així anem tots tenim alguna cosa que disculpar-se, o sigui, que no hi ha problema. Què et pareix tot això de lo corregut a Melilla i amb esta matança? Bueno, pues esto es el nuevo orden, ¿no? Perquè podem emplear estos termes, no? Matança, assassinats, massacre. Esteu d'acord o creieu que s'estem passant? Això depèn del gènere gore que ens agrada més. Això ja cada un posa el gènere gore que li agrada més i ja està. Però jo crec que anant més d'això, una mirada un poc més política, esto es el nuevo orden. Això és el que la coordinació, efectivament, que occidental, baix el paraigües dels Estats Units, no? Entre dos elements que formen part imprescindible de la defensa del flanco sur de la OTAN, que son Marruecos, el Reino de Marruecos y el Reino de España. Y ahí está. Y econòmicament, pues és clar el que s'acaba de dir, necessitem tindre controlar una mà d'obra, un excedent per poder utilitzar-lo en funció de les necessitats en cada moment i per poder tindre-lo a mà i disponible i disposable, pues té que estar ahí al costat, però que vaig a entrar o no en funció de lo que ens interessa. I això unit a la mirada, pues això, més geoestratègica, no? Del control total d'aquesta zona i, per tant, bueno, el preu d'esta pel·lícula, que forma part de la mateixa cara de la moneda, és el poble saharaui i posar-se en una situació que va absolutament en contra de lo que podrien anomenar interessos particulars de l'estat espanyol en la situació en la relació amb, no solament respecte a Marroc, sinó respecte a Argèlia. La guerra mundial que s'està fent en molts fronts, i un dels fronts o d'un dels territoris on està donant és el de la frontera sud. I les reaccions de l'estat espanyol perquè això està relacionat també en altre tema que crec que se volia tractar, que és el tema de la cimera de l'OTAN. Bueno, pues és que va junt, és el mateix. És a dir, l'estat espanyol una vegada més es somet als interessos dels Estats Units o del bloc occidental, o com se vulgui dir,
I el preu que té, un dels preus que té això, pues és esta política respecte a Marroc, que permet ja no, bueno, el caràcter dels drets humans. És que, vull dir, seria molt hipòcrita parlar de drets humans en gent que s'està morint de fam, o gent que té que fugir de guerres i quan està fugint de les guerres i està en el mar, damunt se li bombardeja o damunt se li deixa morir. Pues, si se vol parlar de drets humans, però jo crec que aquesta fase ja està com molt superada, ja no interessa ni s'analitza realment ni com a humans ni com a éssers. És una mercancia que n'hi ha que convertir-la en una mercancia empaquetada en bones condicions per a poder fer-la servir. Molt bé. Ens diuen per xarxes, ens diuen que sí, totalment és una matanza. Y también diuen que pena que los africanos son pobres y no tienen lobbies como los judíos con la Alemania nazi. Diu, no se harán tantas películas, programas y reportajes, es el que es van diguen per xarxes. Ángeles, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, yo quería también apuntar un tema que es que, bueno, una pregunta. O sea, que yo personalmente me cuestiono. ¿Marruecos multiplica el éxito de la Marcha Verde actualmente promocionando, digo yo, alguna clase de actividad de este estilo? Porque, claro, la Marcha Verde supuso lo que supuso. O sea, una dejada de territorio que total. Se lo digan a los amigos saharauis. Entonces, claro, ahí está Ceuta y Melilla. Entonces, Ceuta y Melilla pues son un caramelito, o sea, no nos engañemos. Primero porque geopolíticamente hablando pues son muy importantes, muy relevantes. Y bueno, y ahora porque ya no solamente a los empresarios les interesa, sino a los gobiernos también de la parte occidental del planeta, ¿no? Por así denominarla de alguna manera, o occidental capitalista, como se quiera decir. Bueno, entonces, claro, estas cosas no suceden sin una base, porque estamos hablando de política y estamos hablando de algo muy, muy poderoso, ¿no? Y además muy pensado, con una estrategia muy estudiada. Y luego en el plano humano, de lo que hemos visto, bueno, yo no lo he visto porque no veo televisión, como he dicho ya varias veces, y además no me gusta tampoco. Bueno, total, que la crueldad y la violencia es una cosa que a día de hoy se utiliza como una forma de conquistar los miedos de las personas, ¿no? Como en otras situaciones históricas. Entonces, yo he querido reseñar algo que escribió Arrabal, el escritor y director de teatro, que se tuvo que ir de España. Bueno, él en uno de los capítulos de un libro que eran sobre las cartas que escribía al rey y todo eso, ponía: en la cárcel de Burgos, donde uno de los condenados fue rematado a cristazos a cristazo limpio sobre la cabeza por el confesor del penal. O sea, ¿qué te vengo a decir? Que las personas, cuando están en la temática de que tienen que ser la palabra no es el centurión, digamos que es el verdugo, ¿no? O la verdugo, pues entonces ya parece que ese estatus de lo tengo que hacer, pues ya obnubila lo que es la humanidad, la empatía, el respeto, los derechos humanos, todo se engloba en que tienes miedo tú también como hacedor y hacedora de ese miedo para otros, ¿sabes? Bueno, eso es lo que yo quería pues un poco también poner en la mesa, sobre la mesa. Y bueno, también no sé, aquí tengo otro de los puntos es que también lo ha apuntado Tony, que es está clara la conexión entre la OTAN y todo lo que está pasando, en este caso lo de la valla de Melilla, ¿no? Porque claro, es que lo que antes comentaba, o sea, está todo muy cercano en el tiempo, y eso
no suele pasar. O sea, de repente no le viene a la persona o al grupo de inmigrantes, le viene así una iluminación de la estratosfera que le dice, oye, mira, que vamos a salir hoy. Y justamente 3 días después es lo de la OTAN. O sea, no, ¿sabes? No tiene una relación muy lógica. Y bueno, yo creo que aquí ya Antonio. Bueno, no hace falta ver la tele para opinar. De hecho, nuestro presidente dijo que estaba bien resuelto el problema sin haber visto las imágenes, o por lo menos así se ha querido disculpar, ¿no? Porque tenemos otras muchas informaciones y podemos tener algún juicio, ¿no? Y lo guapo. Y además, lo hemos visto muchas veces en estos años, ¿no? Por desgracia. Porque no solamente son los asaltos a las vallas, ¿no? Que seguramente por la gente implicada pues son más noticias, sobre todo cuando vemos esas imágenes que no han podido ocultar de ninguna manera. Se ve la dureza y el salvajismo que se practica, se ve que están dentro de la parte española, o sea, todo lo que han negado queda plasmado en imágenes que de una u otra forma llegan, porque no son solamente los periodistas que hay allí, es que hay mucha gente que con el móvil o con cámaras domésticas de televisión o como puedan o de vídeo, pues se graban las imágenes y se distribuyen por todo el mundo. Ahora, tapar esas cosas es muy difícil, pero es que llevamos muchos años, es que el Mediterráneo se está tragando miles de vidas todos los años. Claro, cuando son de 4 en 4 y de 3 en 3, o una madre y su hijo, o salvan 25 pero se han perdido 15, todo eso va sumando y todo eso es una tragedia constante. Entonces, estos hechos, pues claro, saltan a la palestra porque son decenas y porque se hacen de una manera ensañándose con la gente. O sea, que no ha sido el mar, digamos, que un golpe de mar pues se los ha tragado, que ya es una desgracia, ¿no? Es que aquí ha sido de forma sistemática por las fuerzas represivas de un país que es amigo nuestro, según dicen, y que es aliado de Occidente. Y sobre todo de Estados Unidos, porque claro, decimos la OTAN, pero la OTAN es Estados Unidos y unos amigos, ¿eh? Pero ya en el 75, cuando la Marcha Verde, eso fue diseñado y apoyado por los propios Estados Unidos, que no querían el riesgo de que, bueno, surgiera una república allí saharaui que simpatizando con Argelia, pues no fuera tan leal a Occidente como lo es el rey de Marruecos, ¿eh? Porque lo que quieren garantizar es que Marruecos está con Occidente y eso lo van a proteger de todas las formas. Entonces, con Argelia no se llevan bien, pues porque Argelia lleva su propio camino y entonces no quieren permitir pues, que el Sáhara o cualquier otro sitio se alinee o no esté alineado, porque hubo un tiempo en que había un montón de países que eran no alineados. Ahora ya no te dejan estar en tierra de nadie, tienes que estar con unos y si no ya te nombran enemigo. Ya hemos visto, ahora lo trataremos en lo de la OTAN, cómo marca quiénes son los enemigos en cada momento. Y a partir de ahí pues nos armamos hasta los dientes, ¿no? Entonces, claro, África es patrimonio de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, y ellos son los que pueden decidir sus políticas y los que determinan la extracción casi gratuita de sus valiosos recursos naturales. Y encima luego pues a la gente que tiene que huir por el hambre y por las guerras que provocan estas empresas y estas políticas, pues no lo dejamos llegar aquí. Pero de todas formas, ya lo han dicho, pero no hace falta que lo recordemos. Por tanto, es un esfuerzo inútil ponerle vallas al campo, es decir, la gente va a seguir huyendo y va a intentar llegar como pueda, eso es inevitable y eso lo único que va a hacer es pues más gasto y más dramatismo y más dolor, y eso es lo que va a incrementar la política esta de cerrar las fronteras y poner vallas de 5 o de 10 metros, no sé cuál será la próxima osadía que cometan. Toni Valero. Pues jo estic molt d'acord en aquesta última intervenció. Jo penso que justament això és la bona, és dir, està clar que políticament avui això no ho defensa ni el Tato, però precisament per això a lo millor és positiu, no? Jo crec que el que n'hi ha que reivindicar i el que n'hi ha que exigir justament en esta situació, perquè anem a veure, jo també de les frases comuns, d'aquestes frases de yo quiero una guardería y no un tanque, ¿no? Los gastos militares para gastos sociales. Està molt bé, però si no s'explica un poc més, se queda com una cosa molt abstracta. Jo vaig veure l'altre dia, ahir, crec, unes declaracions d'una ministra en aquesta línia, no? Que pareixia una activista de fa 40 anys, que està molt bé, que jo, com un documental o algo, què seria fa 40 anys? Pues això, menos tanques i más mantequilla, no sé què. Te dic el telema i ja m'entran també en altre tema.
bueno, ja heu entrat, però hi ha altre lema que també s'està dient que igual ja havia que anar ampliant-lo després de 40 anys, que és el de OTAN no bases fuera, anar explicant què significa això. Clar, però això significa tindre una política, precisament reivindicar la política de no alineament, és a dir, de neutralitat política i d'eixir dels blocs nosaltres en aquests moments, l'estat espanyol està dintre de la OTAN. Però la primera mesura que n'hi hauria que demanar és eixir de l'estructura militar de la OTAN o, com a mínim, congelar la nostra presència dintre d'aquesta estructura i anar donant passos cap a una política de no alineament, de no estar dintre dels blocs. Si ells ja estan reconeguent que el món s'està dividint en blocs determinats i en blocs que són enemics entre ells i ja ho estan dient clarament, bueno, pues n'hi haurà que reivindicar, conforme se feia abans, quan n'hi havia altres blocs, la independència d'estos. I aquesta independència passa per una fase elemental, no alinear-se en ninguno d'ells. És dir, una política que busque la seguretat per la via de la pau i la diplomàcia, no per la via d'apuntar-se a l'exèrcit més armat i amb més capacitat de foc. I aquesta és la proposta que ens estan donant. El que ens estan dient és, anem a veure, senyores i senyors, nosaltres tenim que estar segurs i com estem millor segurs? Anant darrere de la banda més forta, i la banda més forta sí és l'OTAN. Per tant, estan en ells, que són els més musculosos, doncs nosaltres se podem defendre. I aquesta és la proposta que ens fan. Jo crec que, front a aquesta proposta, n'hi ha que explicar que n'hi ha altres formes d'aconseguir la pau i la seguretat. I, precisament, la forma que podria ser és justament la de no anar en ninguna de les grans bandes, la d'eixir-se d'aquesta lògica, plantejar una lògica de no alineament, una lògica de relacions pacífiques i de col·laboració en els teus veïns i d'eixir-se d'ahí. Jo trobo que això és el que n'hi ha que reivindicar, perquè la conseqüència d'això és quan pots demanar que no vols tants tanques i que vols més guarderies. Però si no expliques el per què i segueixes dintre de la seva lògica, al final acabaràs acceptant d'una forma directa o indirecta, explícita o no explícita, que el tanque es necessari para tindre la guardería. Ángeles, y con relación a esto, yo a Tony, siempre que sale este tema, le suelo hacer una pregunta. Os la voy a trasladar. ¿Existe vida fuera de la OTAN? Bueno, yo antes de entrar en el tema de la OTAN quería hacer, o sea, disculpa, a lo mejor sin problema, si esto es sí. Así sin problemas. Y las tertulias. Es que yo, o sea, había apuntado algo de un libro de, bueno, vamos a ver, de José Luis de Vilallonga, que no tiene, pero vamos, habla del rey. Yo te lo digo porque como todo esto va muy enlazado con el pasado, o sea, con el... No es una cosa suelta, estas cosas no son sueltas, como antes más o menos lo apuntaba. Entonces, en el libro recoge la confesión de Juan Carlos, que aseveró que le llamaría Hassan, diciendo, conozco a los norteafricanos, les gustan los gestos, como el del capitán que se pone al frente de sus tropas. En el plano político es evidente que se hubiera podido hacer mejor las cosas. Todo esto referente al Sahara. Pero los que se ocupan de la política son los políticos, no yo. Entonces, aquí hay unos puntos suspensivos a preguntarse. Primero, vamos a ver quién es el que realmente está trabajando y se le paga por trabajar, quién es el que realmente, ¿sabes? Porque claro, todo eso va en función luego, o sea, mejor dicho, todo eso deriva en que hay unas personas que están oprimidas, hay unas personas que quieren salir de la destrucción de sus vidas, sea, como haríamos todos y todas, y el que lo niegue, pues la verdad es que miente. Entonces, las cosas tienen su inicio y en este caso España está muy involucrada en el inicio ese tanto de la valla como del Sahara, como todo lo que se refiere. Y bueno, y aquí ya sí, disculpa, querías hablar de la OTAN. No, introducir eso, como estáis diciendo, son temas que están relacionados, así que se puede ir dando saltos de uno al otro e incluso por el tercero que tenemos, que yo creo que también es fácil relacionar con toda la situación que estamos viviendo, o por lo menos es lo que nos dicen, pero ¿existe vida fuera de la OTAN?
¿existe vida fuera de los bloques? Ampliaríamos la pregunta. Bueno, yo creo que sí que pueden. ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí. Vale, gracias, Manolo. Sí, yo creo que sí. De hecho, se ha vivido sin esos bloques. O sea, que claro, no es lo mismo ahora que hace 200 años. Pero bueno, las circunstancias también se pueden acoplar, ¿no? No es necesario coger además un modelo que también fue hace muchos años. O sea, son modelos así un poquito también obsoletos. De hecho, la OTAN estaba ya en el último aliento, porque no, vamos, nadie, es como la ONU, ¿no? O sea, estaba todo así como diciendo, pues sí, sueldos oficiales, todo muy bien, todo lo que sea, pero luego no tienen actividad social, por así decirlo, o en la ciudadanía. Entonces, yo pienso que, claro, la OTAN es una cosa que está basada sobre todo, hoy en día la quieren basar sobre todo en el capital. O sea, esto es dinero y finanzas. Y gracias a ese movimiento de dinero y finanzas resurge la OTAN, que bueno, como podría ser, pues yo sé, lo que pasó con la familia Rothschild, ¿no? O sea, la familia Rothschild en 1700, bueno, el iniciador de la saga, pues hizo todos sus juegos malabares para poder crear un imperio, y ese imperio aún sigue vigente y de hecho latente en muchas cosas que ni podemos pensar, ¿no? O imaginar. Todos los reyes y las coronas de aquel entorno estuvieron dándoles el dinero. Pero pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, se quiere buscar una especie de mediador de los capitales y de las fuerzas militares de los países, pues para encauzar pues el poder. Entonces, claro, encauzarlo a una cabeza visible, que en este caso es la OTAN, que estaba, pues eso. Pues mira, una película que sería, estaría, como era las historias de la puta Mili, que era sobre las historietas del jueves. Está muy bien, porque claro, lo primero es la reunión que se hace de los miembros principales de la OTAN para una especie de maniobra y tal y cual, y te ves a los dos españolitos que están allí, pues eso, como el otro día dijeron en no sé qué entrevista, de camareros, estaban de camareros, y cuando protestan les dicen eso, dicen, bueno, ustedes tienen el orgullo y el honor de poner el terreno, o sea, ¿sabes? Porque, claro, entonces la OTAN ha venido aquí pues porque les interesa África. Igual que, África está en el punto de mira de todo lo que es las potencias ahora importantes, porque, claro, China ya está ahí ubicada desde hace un montón y Rusia pues está haciendo sus pinitos. Entonces, quiero decir, que menos que la OTAN, que es la representación. Luego está que Europa para la OTAN podría convertirse solamente en una herramienta. O sea, nosotros somos una herramienta porque no somos realmente... Allí quien manda es Estados Unidos. Claro, pero lo que necesita son siervos. Entonces, estos siervos pues están hoy en día perfectamente ya mentalizados de que hay que unirse al más fuerte porque si no se te comen. Bueno, yo aquí lo dejo y si quieres luego. Antonio, ¿existe vida fuera de la OTAN, de los bloques? Bueno, yo casi nunca he estado fuera de la OTAN, pero imagino que sí. Los primeros años de mi infancia, que fueron los más felices, como imagino que de muchos compañeros, no teníamos OTAN y teníamos al dictador, y era amigo de los yanquis, ¿no? Pero bueno, no estábamos en la estructura de la OTAN y se vivía bien. Y hasta que nos hicieron el referéndum y nos engañaron, pues habíamos estado muy bien y teníamos esperanza de poder seguir ahí, ¿no? Claro que hay vida y además es que hay que luchar porque la haya, ¿no? Es decir, el camino hacia el futuro no pasa por los bloques militares. Es que nos lo estamos jugando, parece una tontería, pero la capacidad de muerte que tienen hoy los estados más poderosos es incomparable con lo que de otras épocas, pongamos la Segunda Guerra Mundial. Es que hoy el potencial es mucho mayor y se puede hacer muchísimo más daño. Incluso pueden destruirnos sin romper sus fábricas y sus negocios, ¿no? Es decir, nos pueden matar con la guerra bacteriológica o con lo que quieran. Entonces, es muy peligroso lo de los bloques.
porque anda que no hay locos entre los militares y los presidentes de los gobiernos. Es decir, se le va la mano a uno o al otro y eso puede ser un desastre. Y claro, tengamos cuenta, las grandes guerras se han dirimido en Europa, la primera y la segunda. La tercera yo no sé si lleva también camino de ser aquí, aunque hay otras potencias, hay otros sitios, pues sus materias primas que son muy importantes, pero parece ser que el bacalao se corta en Europa todavía. Y nosotros estamos en el epicentro. Y claro, tener bases aquí y tener aquí fuerzas de otros países que están en plan guerrero, pues eso no nos ayuda a mantener la paz. Y en concreto España, que es un país que debería tener muy buenas relaciones con todos sus vecinos, porque tenemos cultural, históricamente vínculos con el norte de África, con el Mediterráneo, con América Latina, es decir, ese tipo de relaciones y con la vieja Europa también, es decir, es lo que habría que cultivar, pero desde fuera de los bloques. Además es que una vez desaparece el Pacto de Varsovia, la OTAN ya va perdiendo sentido. Yo creo que le ha pasado como a Eurovisión, que se iba a pique y han dicho hay que relanzarla. Y han hecho un gran acontecimiento con todas las tecnologías modernas y tal, y dicen, pues en Madrid lo vamos a relanzar. Y claro, ahora parece que es una necesidad. Y bueno, está la ministra Margarita Robles, que sale más contenta cada vez que la sacan en la tele. Y además dice que esto es una apuesta por la paz. Que cuanto mejor armados estemos, más estamos por la paz. A mí me parece que eso es una contradicción, porque para la paz no hace falta armarse. Y además, de nada ha servido que esté la OTAN, por ejemplo, para Ucrania, que lo están machacando al pueblo ucraniano. Es decir, porque es que si no ya es una guerra nuclear y ya es el fin de la especie, ¿no? No del planeta, pero sí de la especie humana. Entonces yo creo que no se puede jugar con eso y la apuesta tenía que haber sido como empezó cuando cayó el régimen soviético, pues que empezaron a negociar, sí, iban muy despacio, pero por lo menos se negociaba el desarme, ¿eh? Y decían, tú quitas 50 misiles y yo quito 23 más 2 barcos, ¿vale? Pero claro, se ve que las industrias del armamento vieron que por ahí no se iba a ningún sitio, ¿no? Que así no se vendían barcos y destructores y aviones de estos que te duran 6 meses y ya tienes que renovarlos porque ha salido otro más moderno, como cuando estábamos con el vídeo o con la cámara, ¿no? Que tienes que cambiarlo de vez en cuando. Y así es como funciona esto. Entonces estamos sirviendo los intereses de la industria del armamento y de Estados Unidos, que basa su negocio en la hegemonía mundial. Claro, allí ni hay bases, ni hay soldados europeos, ni nada. Todos los conflictos Estados Unidos los arregla fuera o los crea. Y es Europa la que le toca poner ahí en el asador pues su territorio y su estabilidad. Y hay países, todavía muchos, que no están en la OTAN. Bueno, de hecho solo hay 30 y 2 que van a entrar. Pero el resto no está en ningún bloque, por lo menos de forma oficial. Y no pasa nada, cada uno lleva sus políticas y sus alianzas y es como tiene que ser. Pero hay que trabajar por la paz. Y la paz se construye desde el desarme. No se puede construir armándose. Es una contradicción. Tony Valero, ¿existe vida fuera de la OTAN y de los bloques? No te preguntes fuera de Eurovisión porque sé que eso es imposible. Pero... Sí, fuera de Eurovisión no. Bueno, pues está la OTI también. Está la OTI, sí, pero han de ser complementarios. No sé, yo creo que la clave de eso es que el repartiment del món, que és de lo que se trata, de les grans potències, com se reparteixen la influència, el poder i els beneficis del sistema econòmic en el món, se fa a hòsties. No se fa diplomàticament i parlant i convencer-se uns a altres i buscant, no. Això se fa a hòsties. Entonces, després de la Segona Guerra Mundial, n'hi hagué una inversió de capital nord-americà en una cosa que se deia el Plan Marshall i que això se va fer a Europa. Clar, això era imprescindible una vegada que s'havia acabat la guerra per a poder reconstruir i per a poder desenvolupar el capitalisme i per a que els nord-americans també pogueren obtindre benefici d'aquesta inversió que se feia en Europa. Clar, què passa? Que invertir en Europa i que l'economia dels països dels estats europeus, és dir, entre parèntesis, de los antiguos imperios, perquè estem parlant de los antiguos imperios, de l'imperi francès, de l'imperi britànic que estava ahí, incluso si m'apureu del d'ací. Entonces, clar, los antiguos imperios necessiten estar controlats, per dir-ho d'alguna manera, dominats, perquè si no, què ocorrís? Que al potenciar la seva economia, la seva capacitat d'obtindre beneficis per tindre una influència hegemònica en la matèria prima i la mà d'obra de la resta del món, pot donar
a que tinguen interessos i a que puguen veure, perquè se dona, objectivament, interessos diferents al que ha invertit. És a dir, en aquest cas, a Estats Units. Això com ho arregle? Pues faig una aliança militar en la qual el element fonamental de defensa d'estos estats que jo estic posant una pasta perquè puguen créixer econòmicament, estiguen dintre de la mateixa aliança, del mateix grup, de la mateixa plataforma, on Estats Units és l'hegemònica. I això se diu OTAN. Per això sorgeix la OTAN, en aquestes condicions, com una forma de desenvolupament d'una guerra que se donava en unes condicions determinades com a conseqüència de la dissuasió nuclear, que no n'hi ha que oblidar que la Guerra Freda se desenvolupa d'una forma, això, freda, gelada, perquè tot el món té una por de l'hòstia al tema nuclear i a que tot el planeta se'n vagi a fer la mà. Pareix que això ara estiga disminuint, però això va ser la clave. Claro, en esa situació, ¿qué es lo que ¿qué se pot reivindicar? Pues efectivament, la vida fuera del monstruo, el poder viure, intentar viure en unes relacions en els altres països, en les altres poblacions del costat, basades en la col·laboració, basades en la solidaritat i, per suposat, en el desarmament i una seguretat que vinga per la via del bon rollito, per la via de la pau, no una seguretat que vinga com a conseqüència de la por que té l'altre perquè jo sóc més fort i tinc més bombes que ell, i més en un món on existeixen bombes nuclears. No té sentit. Té sentit per les minories, les oligarquies mundials que manen en el món i que tenen establit la seva dominació no sols per la via econòmica, com a base la via econòmica, però en el desenvolupant tot el que té que veure en la indústria armamentística, tot el que té que veure en el poder pur i dur de la violència. Entonces, en aquest món és el que tenim que dir si estem o no estem. I no estar significa plantejar una Mediterrània, per exemple, desmilitaritzada, desnuclearitzada i una Mediterrània en llibertat de circulació de les persones. Això se pot parlar. Això se pot parlar si se parla entre pobles, si se parla entre poblacions que poden tindre interessos comuns. Efectivament, si se fa la mirada entre el rei de Marroc o els quatre que dominen en no sé què país o els que estan així ara en aquests moments gestionant l'estat espanyol, pues, efectivament, des d'ahí no va eixir res de lo que jo estic dient. Però als pobles, a les poblacions, sí que els interessaria una Mediterrània que no fos un cementeri, una Mediterrània que poguera significar que les persones pogueren buscar-se la vida i pogueren estar d'una forma normalitzada en una part o en una altra en funció de les necessitats o de lo que n'hi haguera. Clar que se podria fer. Una Mediterrània que no estiguera militaritzada, que no se deixara passar barquitos d'estos de guerra i molt més barquitos en armament nuclear. Clar que podria, i clar que a les poblacions d'ací els interessa. Però per això n'hi ha que començar a parlar d'una política de neutralitat, d'una política de no alineació, i això ho està parlant algú? D'això està parlant la izquierda esta administrativa i de gestió? Diu algo? Lo único que yo li sent de cuando en cuando es tornar a viejos espacios comunes de yo quiero, es mejor la mantequilla y la comida y las guarderías y los hospitales que no los tanques y los aviones. Pues claro, pero ¿qué estás planteando en serio para que siga una cosa o la otra? ¿O qué pasos estás planteando ahí? Si estás aceptando el status quo que está. Si está faltant anar a tocar-li el tambor a los de la OTAN que han estat ahí. Claro, ¿y qué es el problema? Ángeles. Yo, al hilo de lo que estaba diciendo Tony... Bueno, decir una cosa, estamos hablando de esto por si alguien no se ha enterado porque, entre otras cosas, la OTAN se ha reunido en Madrid. Sí, ¿no? sí. No sé si hay alguien que no se haya enterado, pero vamos. Puede haber alguien. Sí. Lo que les ha faltado es la mascota. Ya ni el curro ni el COVID. O sea que... Bueno, pues al hilo de lo que decía Tony, decirle, o sea, también apuntar algo, o sea, retrotraerme a la historia, ¿no? Entonces, la OTAN parece ser que hoy en día se quiere utilizar como calzador
para un dominio medieval de los gobiernos, o de los países, más que de los gobiernos, de los países, por así decirlo. Es esa servidumbre que se cumplía, por ejemplo, los castillos, que cuando venía el invasor, pues todos los siervos del señor se replegaban tras las murallas para poder salvaguardarse de los ataques, y eso sí, previo pago de todos los impuestos, de no poder cazar en los bosques, en los bosques del señor feudal, de no poder tener más cosecha de la estipulada, bueno, todas estas cosas. Pues esto viene a ser la actualización de ese sistema. O sea, es un sistema medieval donde pues se necesitaba un castillo, y el castillo va a ser pues esto, la OTAN, que antes no era un castillo que se había quedado en algo museístico, por así llamarlo, y hoy en día pues se le quiere dar vidilla, porque claro, está de maravilla. Para eso pues se hacen unos ciertos movimientos y tal cual. Luego hay que tener en cuenta también que Estados Unidos es una potencia que es capaz de hundir económicamente, cerrando sus fronteras a productos, no exportando. O sea, quiero decir que no estamos hablando tampoco de que el señor feudal es uno que iba por la calle, ¿no? O sea, que estamos hablando de alguien que tiene pues unas bases ya bastante consistentes. Luego, también decir que lo que también Tony había apuntado era la sumisión que en este caso España pues ha reflejado en esta fiesta de las armas que han hecho. Y claro, yo he visto una fotografía de Sánchez con Biden, y no sé, un tercero que también estaba ahí. Y a mí me ha hecho gracia porque, claro, cuando más o menos tratas de informarte de la psicología gestual y toda la historia, aunque yo no soy entendida, pero me gusta el tema, te fijas que en esa instantánea Sánchez tiene los ojos cerrados y hace una reverencia con la cabeza. O sea, la baja, mientras Biden está sonriente, y luego Sánchez le coge la mano con las dos manos, como queriendo decir que sí, que estoy contigo, que sí, que sosténme, que yo voy, ¿sabes? Entonces, esas instantáneas, pues eso, denotan pues servilismo, temor, también orgullo, un orgullo individual, y querer una cercanía para con el principal, en este caso, pues este señor, ¿no? Yo no sé, esto ya creo que la OTAN está un poquito, bueno, yo mucha salida no le veo. O sea, quiero decir, no le veo a no entrar en la OTAN. O sea, quiero decir, a no todos estos, aumentar los barcos, el armamento y todo eso. O sea, porque esto es un comercio. Entonces, si se hace un contrato, pues lo tienes que cumplir, porque si no, pues te pueden poner incluso hasta a una demanda, ¿no? No sé. Luego hay que tener en cuenta también, mira, sobre la paz, que la habéis nombrado, yo he recogido unas palabras que dijo Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés, que escribió una carta y le fue publicada en un periódico, en el New Times, sí. Y el titular decía: joven misteriosa trae el llamamiento a la paz de Russell. El famoso filósofo y matemático inglés pide a Wilson, que era un político inglés de la época, que detenga la guerra antes de que Europa perezca. Resultado de la carta y de toda esta movida, y eso que Russell era un principal, que a Russell lo tiraron del Trinity College. O sea que yo no sé, ya paso la pelota. Antonio. Bueno, yo creo que en esa línea que estábamos ahora escuchando, la OTAN, el militarismo es la política o el sistema continuado por otros medios, es decir, es una forma de garantizar el sistema vigente, ¿no? De hecho, nuestro presidente, que ha podido estar más de 30 segundos con
con Biden, que parece que tenía muchísimas ganas, y sobre todo ahora que a nivel doméstico, pues la última derrota en Andalucía le había tocado un poco, pues ha dado un baño de importancia, además dominando el idioma del señor, ¿no? de los que nos han visitado. Y entonces se ha venido arriba, ¿no? Pero ha insistido mucho en que este es el bando de la democracia, somos la libertad, es nuestro modelo el que protege la OTAN. O sea, no es solamente defendernos militarmente, sino que es una garantía de que la democracia y la libertad se respetan y van a estar protegidas. Y claro, eso es muy peligroso, dicho por un socialista, ¿no? Un socialista que hace unos años creo que no se levantó cuando pasaba la bandera del imperio en un desfile que fueron invitados unos americanos y tal. Es decir, vamos muy para atrás. Incluso habíamos iniciado unas negociaciones que habían permitido ya que de 4 bases que tenían los yanquis en nuestro país nos hubiéramos quedado en 2 y con poca gente. Había desaparecido Zaragoza y Torrejón. Quedaban las de Morón y las de Rota, pero claro, ahora con estos 2 nuevos destructores pues vendrán nuevos militares, nueva colonización y nuevo riesgo de un conflicto mundial, porque además aquí en Vetera tenemos también unas instalaciones importantísimas para las órdenes de la OTAN y para el mando unificado y cosas de esas. Es decir, que estamos en el epicentro de los posibles conflictos, cuando nosotros ni nos va ni nos viene, o no debería irnos, ¿no? Deberíamos estar, como ya hemos apuntado, por la convivencia y por el diálogo, es lo que siempre se ha dicho. Pero claro, hemos entrado en una época en que parece que todo eso se ha olvidado. Era difícil, evidentemente, el diálogo es muy lento, pero es la única forma de avanzar la humanidad. Pero volvemos al militarismo, volvemos al miedo, porque esto se basa en el miedo, claro. Si no nos meten miedo, no se puede justificar lo que están haciendo. Y entonces ahora parece que el bicho es Rusia. Es decir, pues ya no nos hablan de Somalia, porque eso es gente de poca monta. No hace falta armarse tanto para combatir a Somalia o cuando tocaba Libia o lo que tocó en cada momento, o Venezuela, que también tuvo su época de gloria como enemigo de la humanidad. Y ahora pasa a ser Rusia, que ya es una cierta entidad, ¿no? Ya tiene un cierto peso, recuerda las épocas pasadas, ¿no? Entonces, como siempre ha sido medio enemigo, pues ahora lo volvemos a poner el número 1, ¿no? Y por si acaso tiene al lado a China, no vaya a ser que se le ocurra también. Entonces, en la declaración final, pues, de hecho, que para protegernos de Rusia y posiblemente de China, pues hay que estar armados hasta los dientes. Cuando eso lo único que garantiza es que el final va a ser más rápido. Cuanto más armas tengamos, antes se acaba todo, ¿no? Y yo creo que la humanidad no puede basarse en las armas. Hay que apostar por el diálogo, por crear otro tipo de relaciones y no creérselo. Claro, parece difícil hoy día, pero bueno, no siempre ha existido la OTAN y no siempre la gente que se ha metido en una alianza no ha podido salirse. Ha habido cambios de bando y de no tener ningún bando y no ha pasado nada, ¿no? Ahí mismo tenemos, aunque no tiene nada que ver, la salida de la Unión Europea del Reino Unido, que parecía también que nos iba a dar. No es comparable, evidentemente, porque no es lo mismo, ni el otro tampoco, el Boris Johnson tampoco es que pretenda hacer una revolución ni una economía autogestionada, ni muchísimo menos, pero bueno, quiero decir que lo que se ha firmado se puede romper y se puede negociar la salida y buscar otras alianzas, pero del tipo del diálogo y de la convivencia y del respeto. Y eso es lo que hay. Entonces, lo que hemos vivido en Madrid, aparte de costarnos 50 millones de euros, que lo vamos a pagar entre todos, como todo el mundo sabe, a nadie les puede sorprender que eso lo tengamos que pagar de los presupuestos, pues ha sido un baño de popularidad entre las altas esferas de la política de nuestro presidente y de 2 ministros más, porque los demás ni se han enterado ni han aparecido. Luego también ha sido un poco chocante, pues, que la guerra parece, afortunadamente, que sigue siendo una cosa de hombres, ¿no? No ha habido mujeres más que 2, ¿no? Y bueno, también choca un poco, ¿no? Que parece de hace 200 años, ¿no? Todos los hombres. Y luego a las señoras pues las han mandado a ver monumentos y de compras y tal. Me parece que es un encuentro, un aquelarre de otra época, no es propio de estos tiempos de igualdad y de libertades, ¿no? Entonces, nos ha costado muy caro y espero que no lo paguemos más caro todavía. Toni Valero. Sí, jo volia comentar dues cosetes. Una, que encara dintre del club n'hi ha diverses posicions, no? És a dir, dintre del club dels països dels estats d'Europa que estan dintre de la OTAN no n'hi ha una posició sols, n'hi ha diverses. Entonces, en lo fonamental,
estaria una que seria absolutament subsidiària de la posició dels Estats Units, que la tindrien determinats estats, però n'hi ha una altra que podia estar encapçalada, potser per França o per Alemanya, que encara que estan dintre de la OTAN i encara que accepten com a aliats als Estats Units i entenen que tenen que estar ahí del mateix costat i tal, però van pensant que poden tindre interessos o forma de defensar els interessos propis d'una forma diferenciada a lo que podria ser lo que cada moment en Estats Units se suposa que fora la política oficial o la política que poguera portar a nivell militar la OTAN. I, per tant, tenen que anar configurant un espai, una interlocució pròpia. Això s'ha notat, per exemple, en el cas de la guerra d'Ucrània, en la mesura que han hagut intents per banda de França, inclús d'Alemanya en un moment determinat, de donar-li un paper important a la via diplomàtica en comparant-se a la posició dels Estats Units, que sempre ha estat reivindicant o ha estat assenyalant la via militar com a la fonamental en el conflicte. Ahí cap assenyalar, al meu entendre, que la posició de l'estat espanyol, o el que sembla, perquè clar, totes aquestes coses de vegades a molta gent se mos escapa, però sembla que la posició que està tenint de l'estat espanyol és la posició, per dir-ho d'alguna manera, més subordinada als propis interessos dels Estats Units i no la búsqueda d'un espai propi d'Europa. He de dir que encara que jo contemple aquesta diferència i que aquesta diferència té també conseqüències en altres plans, no la dic com reivindicant a la gent que posa Europa o la Unió Europea com a un altre soci a repartir-se el món en la gran taula de les grans potències mundials. Me semblaria igual o pitjor de roïn perquè l'estat espanyol formaria part d'això. No ho dic per dir que això està bé, però és que inclús en aquesta situació crec que l'actitud és la més subordinada. I per un altre costat, crec que n'hi ha una diferència respecte als últims anys, i és que sí que és de veres que quan se jugava a que Venezuela o Irán era el més, o el món jihadista, Xina en general, o més abstracte i tal, eren el dimoni de la pel·lícula, d'alguna manera estaven jugant en actors secundaris. Ara ja, d'una forma explícita i clara, se diu quins són els enemics, és a dir, en qui s'estan jugant els quartos, en qui s'estan jugant el domini en el món. I, efectivament, és Rússia i és Xina. També és de veres que n'hi ha altres potències que s'estan a nivell regional, que s'estan reforçant i que estan ahí i que depèn quin siga com vaig a aquest desenvolupament seu i les seues posicions polítiques, doncs un d'estos blocs se reforçarà més o se reforçarà menys. Molt important tota la jugada d'Ucrània con respecte a Europa, perquè el desangre d'Europa, com a conseqüència d'això, le deixa en una situació de molta més feblesa i, per tant, de molta més subordinació, tenint en compte el que he comentat abans de les posicions diferents dintre dels països, dels estats d'Europa, encara que estiguen en la OTAN, de major subordinació de tots els estats als Estats Units per el propi sangrament. I per un altre, i des d'un altre punt de vista, sí que és de veres que Rússia aconsegueix una part dels seus objectius en el sentit d'estendre's territorialment i de retomar el nom de gran matón del món, però també és de veres que el preu que té això le deixa en una situació en la que a nivell de la Lliga Mundial, de com se controla el món mundial, doncs Estats Units en realitat està aconseguint en este aparent empat en territori europeu de Rússia contra Europa, el que guanya en la Lliga és Estats Units, en la Lliga del domini del món. Bueno, jo torno a dir el mateix. És que no vaig a dir que me dona igual, però és que el problema no són ells com se manegen, que se manegen una lògica criminal i que se veu, sinó què fem nosaltres front a això? Què fem? En este món incierto i gris, què fem? Què tenim que reivindicar? Per on tenim
que buscar la nostra seguretat. Tornem al que he comentat abans, anar darrere del gran matón, del matón més musculós, d'aquell que tinga més força, més capacitat de foc i anar darrere d'ell aconseguir la nostra seguretat, o tenim que aconseguir la nostra seguretat eixint-se d'eixes bandes i buscar una relació entre els països i entre les persones basada en elements totalment diferents a la violència, al domini econòmic, a l'armament, a tots aquests elements que conformen el món actual. Jo crec que aquesta seria la gran pregunta. I la gran lluita ideològica de l'esquerra hauria d'anar ahí, a preguntar-nos com a humanitat què món volem construir i a donar-nos compte la força que podem tindre per poder construir-lo si som capaços d'anar donant passos en aquesta línia. Per tant, jo crec que apostar per un moviment internacional per la pau en aquests moments contra la guerra, exigint l'alto el foc immediat de la guerra d'Ucrània i de la resta de guerres, però efectivament de la d'Ucrània, me pareix indispensable. Indispensable a començar a construir banderes, reivindicacions comunes, i és imprescindible que siga els que se puguen unir bona part de la població, encara que aquesta part de la població en altres coses, desgraciadament, no se unisca en altres elements de la creació d'un món més feliç i d'un món nou. Però almenys que sí que se puga unir en algo tan imprescindible com demanar, anava a dir la pau, però és que en realitat de lo que estic parlant és l'ausència de guerra. Pues això, demanar l'ausència de guerra i els elements bàsics dels drets humans. Jo crec que se pot constituir un moviment a nivell internacional que n'hi ha condicions per poder fer-lo. El que passa que per això trobe que els moviments socials, els moviments culturals, l'esquerra administrativa, tindria que tindre una altra mirada i unes altres preocupacions. Si se seguís preocupant simplement per els concursos estos propagandístics que se donen cada 4 anys, però que ells mateixos legitimen la seva presència gràcies a ells, doncs efectivament ho anem a tindre complicat. Però si comencem a pensar d'una manera diferent a com ens diuen que tenim que pensar, doncs probablement s'adonen compte de la necessitat de crear altres relacions i altres elements culturals entre els pobles i entre les persones com imprescindible per a poder dir alguna cosa en este món infernal en el que ens han clavat. Molt bé, tenim una telefonada i després, si voleu, fem una ronda més per si voleu dir alguna cosa més d'este punt i anem entrant també en l'altre que teníem previst. Però, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, puede ser que saque las cosas del tiesto por donde andan ahora, porque no estoy pudiendo haber escuchado todas las intervenciones anteriores. Incluso me da un poco de reparo, dijéramos, por ideas, interrumpir la idea que ha puesto sobre la mesa Toni Valero, porque me parece esencial, me parece fundamental lo que le estaba diciendo. Y claro, yo ahora que quería apuntar una cosa que en todo lo que he podido oíros no está dicho, bueno, él lo había dejado en un punto como de tareas y de una cierta esperanza y de una motivación muy grande lo que ha hecho Toni, así que lo voy a exponer, pero sabiendo que me cargo un poco el ambiente que había creado Toni. Te haremos pagar doble, Eva. Soy consciente. Vale. Bueno, pues no, simplemente no he oído hasta ahora una cosa que a mí me ronda. Yo no es que sea una experta en nada, ¿no? Y en esto tampoco. Pero aun sin ser experta, yo pienso que se han dado una serie de circunstancias que ya también habéis dicho de alguna manera vosotros, bueno, las personas que estáis en la mesa, pero este aspecto yo creo que no se ha profundizado bastante por ahora. Indudablemente, fijaros que vamos de la reunión del G7, donde están todos los poderes económicos, a la reunión de la OTAN que ha habido aquí. Y claro, es que ahí es donde se ve la jugada. La jugada es, como casi siempre,
por no decir 100% siempre, es una jugada económica, en mi opinión. Así como estabais diciendo que la OTAN estaba mustia, que estaba venida menos, que patatín y patatán, indudablemente hay que abrir, fijaros yo lo que introduzco ahora, hay que abrir mercado. Oye, qué mercado más fabuloso y que mueve millones de millones. Pues las armas, o sea, blanco y en botella, o sea, las armas. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues oye, gastemos más en armas. Esto lo dejo ahí. Y sé que me he cargado la idea de Toni, lo siento, Toni, porque era una idea, francamente, no solo utópica, sino necesaria la que estabas exponiendo. Vale, un abrazo a todos. Un abrazo y gracias por llamar, Eva. Salud. Por cierto, teníamos por aquí también un mensaje enviado hace 20 minutos, que no había leído, y dice: sentido tiene en un mundo del capitalismo en crisis, guerra como motor de la economía de los países productores de armamento. Es lo que nos decían los oyentes. Claro. Hacemos una última ronda si queréis. Ángeles está pidiendo la palabra. Y yo diría también una cosa, nos lo recordaba hoy Rafa Ríos, estamos hablando de la OTAN porque ha sido la cumbre ahora en Madrid, pero es que aquí en Vetera tenemos una base y no de las pequeñitas ni de las que no tienen mucha implicación en la estructura militar, ¿no? Tenemos un punto ahí caliente. Sí, Ángeles. Realmente. Sí. Bueno, Manolo, aparte de darte la razón, que tenemos Vetera y luego tenemos Rota abajo, pues... yo quería apuntar algo que dijo Manolo Monereo, que era exdiputado del Congreso, amigo de Julio Anguita, en la presentación del libro de Julio Anguita en el Centro del Carmen. Y él, entre algunas frases que dijo, fue: el porvenir está en función de lo que hacemos cada día, y la guerra, su objetivo es parar ese porvenir. Entonces, digamos que yo, como cierre a mi intervención, pondría esa frase, ¿no? O sea, el futuro no tiene que estar en la guerra, porque la guerra es lo que te cercena cualquier estilo de vida. Da lo mismo que estés en la montaña como si quieres estar en un rascacielos de la Quinta Avenida, ¿sabes? La guerra es lo peor. Tengas o no tengas dinero. O sea, si tienes dinero, claro, lo pasas mejor. Y sobre todo si tienes un búnker como tienen los políticos, que ahí cabe ya, bueno, los políticos de esto, porque los que de aquí pues se van a donde se van y se ha acabado, y si te cae, y la hora que lo tenemos en Vetera, pues imagínate, si cae ya, ni búnker ni nada, ¿sabes? Entonces, la idea de todo esto del armamento y de las guerras y todo eso es evitar que la gente o que las personas tengamos un porvenir, o sea, que seamos esclavos del miedo, de la incertidumbre, de la pobreza y de todo, vamos, de eso. Nada, ya está. Antonio. Bueno, ya para ir acabando, porque se nos acaba el tiempo, no porque se nos acaben las ganas de decir cosas contra la OTAN, ¿no? Y hay otro punto que también es importante. Bueno, pues resumiendo, ¿no? Que no hemos hablado de los costes que tiene, ¿no? Que una de las imposiciones que va a ir adelante es que España tiene que doblar su presupuesto militar. Y ya se han comprometido, poquito a poco y así bajo mano y tal, pero nos van diciendo que nos preparemos, que hay que llegar al 2% del Producto Interior Bruto, ¿no? Eso es un dineral. En el momento en que se está cuestionando si son sostenibles las pensiones o si la sanidad, pues hay que meter iniciativa privada, un montón de cosas, ¿no? O sea, no hay dinero para escuelas y hospitales y sí para armamento. Pues ahí estamos, ¿no? Y luego, por otro lado, y para cerrar y un poco, siempre hay que dejar una puerta abierta a la lucha y a la esperanza, pues a abundar en la línea esa de que la gente tiene que organizarse y tiene que luchar contra estas políticas, contra esta nueva política que se impone del militarismo, ¿no? Y en esa línea, pues celebrar que el pueblo de Madrid se ha manifestado. No todo el pueblo, evidentemente, pero bueno, han hecho falta miles de policías para controlar todo eso y aún así ha habido una manifestación importantísima. Y también luego hubo otra concentración en una escuela de la guerra que fueron y la transformaron en escuela de la paz. Es decir, ha habido mucha movilización. Yo creo que los pueblos, no solamente de aquí de España, sino de toda Europa, tienen que manifestarse contrario a esas políticas de sus dirigentes y de sus ejércitos, ¿no? Y en esa línea, pues
abundar en el antimilitarismo, una práctica que aquí tuvo mucha tradición cuando estaba la mili obligatoria, pero que ha seguido funcionando por el tema de en la declaración de la renta, el hacer la objeción al gasto militar y políticas de denuncia de barcos de guerra y todo eso, ¿no? Por ejemplo, la revista Al Margen, su próximo número va sobre el antimilitarismo, es decir, que es una cuestión que tiene que estar ahí y la sociedad tiene que ser antimilitarista, tiene que estar por la paz. Y entonces, como los gobiernos viven de los votos y del apoyo de la gente, pues que vean que van en contra de lo que piensa el personal, ¿no? Y entonces yo creo que hay que seguir luchando y que el antimilitarismo tiene que tener su auge y tiene que manifestarse en toda Europa. Toni Valero. Sí, bueno, yo lo que podría decir era que es de veres que es posible que lluitar o plantejar una política de no alineació, de neutralitat, un Mediterrani desnuclearitzat i desmilitaritzat, i la solidaritat i la col·laboració com a element fonamental de la relació social i humana siga utòpic. Jo crec que sí que és de veres que se pot dir que és utòpic, però a mi me sembla que lo seu, per dir-ho d'alguna forma, és una quimera. És a dir, pensar que la seguretat i la felicitat i la pau va vindre anant darrere del bloque més militaritzat i amb més capacitat de foc, pues jo trobo que és una quimera. De tal manera que pense que la lluita per algo que en estos moments pot parecer utòpic, però al meu entendre és imprescindible. I per això reivindique una mirada al conflicte que n'hi ha ara que mentre que la humanitat siga existint, tirar d'alguna forma de la seva necessitat de sobrevivència i d'una actitud o d'una mirada positiva respecte a com podem sobreviure. Almenys, aquesta és l'obligació moral que tenim mentre que estem damunt d'este planeta. Doncs, si voleu, anem entrant en l'altre punt que teníem per ací, perquè ens queda més d'un quart d'hora de tertúlia. Parlem de la pujada de l'IPC, de les mesures anticrisi del govern. Xerrem d'este punt un poquet. Ángeles. Bueno. Al final te ha tocado empezar los tres temas también, otra vez. Bueno, a lo mismo, muy bien. Que yo me había centrado en el tema este del cheque de los 200 euros que se va a implementar. Bueno, creo que sí, se va a implementar porque es ahora en verano. Bueno, entonces yo, no sé, me preguntaba, ¿va a ser este el segundo capítulo del ingreso mínimo vital? O sea, quiero decir, con todas las problemáticas de cómo lo tienes que pedir, cuándo lo tienes que pedir, si, bueno, porque hay unos requisitos que es, si no, son 200 euros en una paga. O sea, quiero decir que no te vas a ir a Hawái, está claro. Entonces si vives con alguien ya no puedes pedirlo, porque claro, ya sube más de 14.000 euros al mes. Si tienes un bien patrimonial como de más de 43.000 euros, pues no, tampoco. O sea que si eres autónomo y tienes tu local a tu nombre, pues tampoco. Tienes que ser residente español y bueno, y un sinfín de cosas. No es para pensionistas, o sea, hay un montón de cosas que tienes que cumplir para esos 200 euros. Vale. Y luego además ya te indican que si por casualidad no lo cobras, creo que es antes de septiembre o cosas así, bueno, que tienes que reclamar. O sea que o no haces nada o en tu vida nada más que estar pendiente de los 200 euros, simple y sencillamente no tienes familia, no tienes una enfermedad, no tienes nada, solamente pendiente de los 200 euros para ver si te los dan o no te los dan, y si no te los dan tener que ir a reclamar por internet todo, que es otra cosa. O sea, las personas que no tienen internet o no saben funcionar con internet, pues esto es otra cosa que tampoco van a acceder, que normalmente son las personas que requieren esas ayudas monetarias, ¿no? Porque claro, el que vive de maravilla, pues vamos a ver, lo de los 200 euros es que ya yo creo que ni se entera. Bueno, entonces yo también ahí
O sea, yo veo ahí una gestión que también viene de antaño, porque ya en el siglo XVI y XVII, o sea, es como potenciar la caridad, ¿no? O sea, si tú sabes que no le estás pagando a las personas lo suficiente, o sea, lo ético es que subas los salarios, que subas las ayudas, pero las ayudas al domicilio, o sea, a la casa, todo esto, ¿no? Que bajes la luz, bueno, que bajes no, que la cobren como lo cobran por lo menos en todo el resto de Europa. Quiero decir que ya no es cuestión de que la bajen, sino que sean, vamos, que no nos tomen el pelo. Que eso hay un compañero que habla en Radio Clara que lo tiene clarísimo y además es un profesional de primera. Bueno, entonces, es un poco meternos en el tema este de la caridad como solución a los déficits de una política social y de respeto a las personas. O sea, es algo como es como un silenciador de las voces, ¿no? O sea, es como una especie de supositorio que te ponen para cuando tienes un atranque de que ya no aguantas más, de que te lo hagan todo fatal, ¿sabes? O sea, que no te dejen vivir. Claro, no sé, esa es mi opinión respecto a esto de los 200 euros. Yo exactamente no he buscado mucha información, pero bueno, paso la voz. Antonio. Bueno, pues corremos el riesgo, como otras veces, de que nos digan que mejor esto que nada y que criticamos por criticar y justamente el gobierno que está haciendo cosas sociales, pues le damos caña, claro. Sí, es un riesgo que hay que asumir. Pero desde luego a mí me parece que no son cosas que podamos estar contentos, ¿no? Ya lo dijimos en otras ocasiones. Claro, yo ahora echo de menos esas voces que decían que bien con el aumento de las pensiones y con los 1.000 euros brutos de salario mínimo interprofesional y todo, claro, pero tú ves cómo están los precios, que eso lo ve todo el mundo, ahí sí que somos todos iguales cuando vamos al supermercado y todo el mundo se está quejando. Son precios insostenibles, ¿no?, para las economías familiares. Y ves que estamos ya en el 10,2, es decir, vamos, desde el año 1985 no había un subidón de ese tipo del IPC. Y eso se nota. Y claro, cuando has tenido unas subidas tan raquíticas como las que hemos tenido en pensiones y en salarios, 2,5, 2 y poquito más, algunos que no los han subido aún, pues eso no sirve para nada, esos aumentos tan pobres que hemos tenido, ¿no? Pero es que luego hay muchísima gente que es que no tiene ni salario, ni tiene convenio, ni tiene nada, que está, 1/3 de la población española está en riesgo de pobreza o ya es pobre de solemnidad, o sea, casi 1/3. Y eso es muy grave. Claro, querer solucionarlo con medidas como esta de los 200 euros, que yo no sé si ellos piensan lo que son 200 euros, porque claro, te lo gastas en nada, ¿no? Pues eso, con un carro del supermercado. Si lo llenas un poquito, ya se te van los 200 euros. Que yo a veces digo, me han atracado, me han robado, pero miro la lista y efectivamente no se ha equivocado la cajera. Entonces, pues bueno, sí, es una medida que está bien, es un gesto, pero es un gesto, es una señal. Como cuando en Navidad te dan los aguinaldos, ¿no? Bueno, pues es un gesto. Mi tía me ha dado 40 pesetas o 10 pesetas que me daban a mí, no sé cuánto. Es un gesto, pero eso no soluciona los problemas. Los problemas se solucionarían pues con una renta básica, con un salario mínimo y unas pensiones que estuvieran pues, por lo menos en 1.200 euros al mes, con vivienda pública, invirtiendo más en servicios sociales, sanidad, educación y cosas de estas. Eso sí que sería ir a ayudar a la gente. No ayudar, sino a redistribuir la riqueza. Porque es que la riqueza no se toca. Porque es que encima están sacando todo eso de lo que es de todos. Es decir, se baja el IVA de la gasolina, sí, pero se baja de lo que ibas a recaudar. Con lo cual luego cuando haya que hacer los presupuestos, pues no habrá para sanidad, seguramente. También se dan muchas ayudas a las empresas. Es decir, todo sale de los presupuestos generales. Y efectivamente, si no se le quiere tocar a los ricos, porque se ha dicho el impuesto a las grandes eléctricas, que llevan ya años con beneficios, aunque este último ha sido escandaloso, pues ya lo hablaremos en 2023. O sea, no se puede hacer ya. Y entonces estas ayudas, pues subir el 15% las pensiones no contributivas, pero que estamos hablando de 400 o 450 euros o 500, es decir, no supone mejorar la vida de la gente.
al ritmo en que están subiendo los precios. Entonces, pues bueno, es un escándalo cómo se han disparado los precios y que no se quieran subir los salarios y tomar otro tipo de medidas como las que yo he dicho de redistribuir la riqueza. Entonces todo lo demás son parches, ¿no? Parches que ya se gastó el gobierno 16.000 euros, ahora esto se valora en otros 9.000, pero que en realidad no es nada porque como es tanta la gente que lo necesita, además con el agravante de que muchísima gente que está mal, muy mal, no lo va a poder pedir. Si tiene otra persona que conviva, si tiene otro ingreso por otra cosa, es decir, tiene multitud de dificultades, como ya se vio con el ingreso mínimo, para que puedas pedirlo, para que se te pasan los meses, es decir, que de que te den los 200 euros, pues ya los aumentos de los precios se te han comido todo lo que tenías. Así que no lo veo positivo y bueno, y menos mal que la ministra del ramo ha pedido a los empresarios que no carguen todo en los trabajadores, que a ver si pueden subir los salarios y tal. O sea, hombre, eso no hay que pedírselo. A los grandes empresarios no hay que pedirles esas cosas. Hay que imponerle unas leyes, unas condiciones que les obligue a pagar lo que es justo que se pague y a pagar los impuestos, subir los impuestos. Eso no es pedirle, eso es decretarlo. Toni Valero, per cert, es diuen per xarxes, es diuen con 200 euros no come ni una persona al mes, eso no es un ingreso mínimo y menos Seguro, vital. seguro. Lo dicen, eso es un insulto directamente. Digo, aquí un autónomo que según ingresos estoy en pobreza. Ayer llenar la furgoneta, 95 euros. Futuro próximo, cierre y buscar un trozo de tierra. Dice, pagamos los desmanes de la economía de mercado y la connivencia de los partidos de siempre. Es el que... y la connivencia de los partidos, los de siempre. Es el que ens diuen per xarxes. Toni. Sí, yo creo que básicamente en la economía el elemento de la inflación hace que qualsevol cosa que tenga que ver en els salaris, que tenga que ver en l'augment de les pensions, en les pròpies prestacions, se quede absolutament minusvalorada per el gran problema que significa la inflació. De tal forma que inclús assumint que una part dels contractes de la seguretat laboral que pot donar, aparentment, el fet de que una part dels contractes temporals se puguen convertir en fixes, si se converteixen en fixes en estos salaris... Si se indefinits. Clar, sí, indefinits més que fixes, indefinits, però si se converteixen en estos salaris i si es converteixen en indefinits en aquestes condicions en les que per alguns dies més te poden despedir en una indemnització molt pareguda a la de antes, pues efectivament te vas a quedar en una situació complicada. I això la inflació fa que ho deixi d'una manera determinada. Ara, el que jo pense és que aquestes mesures no estan dirigides realment a la gent que se suposa que ells diuen que van dirigides. És a dir, no van dirigides a la gent que està més precaritzada i que té més problemes econòmics, perquè ells ja saben que una bona part d'aquesta gent, siga per la bretxa tecnològica, siga per la lletra menuda que posen ells mateixos en els reglaments, no va tindre accés a les prestacions que ara s'han ajornat hasta Nadal i esta dels 200 euros. Jo crec que tot aquest paquet anticrisis a qui va dirigit és a altra gent, a la gent que no va utilitzar-los, però que se va a quedar en una propaganda molt positiva, o per això se fa, altra cosa que s'ho creguen, però vamos, de la política del govern. Va dirigida a gent que no han de ser usuaris d'estos 200 euros ni del paquet anticrisis, però que se pot guanyar la seva voluntat en la mesura que aquesta política signifique, o aquestes mesures signifiquen una posició, diguem, solidària o progressista del govern. Trobo que per això es fa, perquè realment de variar les condicions d'existència d'aquesta altra part de la societat que està precaritzada i que està en una situació de risc d'exclusió social, difícilment va poder afectar-les, entre altres coses, per el primer que he dit, perquè el tema de la inflació ho està emmarronant tot. Sí, se'ns acaba el temps. Una ronda ràpida, si voleu, per afegir, puntualitzar alguna cosa més i per recordar les convocatòries que
que vull fer per ahir, recordar altra vegada la que tenim avui a les 7:30 a la vesprada, vos ho deixo a vosaltres, però ens diuen per així, diu, perdonar, pero jodidos económicamente lo están igual un chaval de 19, de 30 o de 65 años. Ens diuen per xarxes. Ángeles. Sí. Bueno, yo quería, como soy de frases, quería citar una que escribió Jaume Perich, el humorista, en su Autopista 2 en 1974. O sea, fíjate, 72, perdón. Y decía, aquí se practica aquello de a grandes males, grandes remiendos. O sea que, y eso fue en el 72. Y bueno, y no sé, y lo del tema sobre la crisis, yo me pregunto, ¿las crisis surgen esporádicamente o son cosas que se van fraguando? Entonces, pienso que de lógica son que se están fraguando. Entonces, las personas que tienen la suficiente información en el meollo, lo que tendrían es que ir planteando soluciones para esas crisis venideras. O sea, mira, también otra de las frases que me gustaría citar es la que dijo, a ver, ¿quién? Ah, sí, Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, también en el mismo acto que antes he citado. Decía, podría haber una inflación de 20% en España en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con las pensiones y con el funcionamiento? O sea, quiero decir, y eso lo dijo ahora ya 3 meses o cosas así. O sea, que si ya sabía que, entonces digo yo, con 200 euros se va a solucionar esa crisis que ya se sabía que iba a venir y que va a venir. Y que, vamos, es que se sabía de mucho antes que esta reunión. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Antonio. Bueno, quizá en algún momento pues nos solemos referir con más frecuencia o con más intensidad a colectivos de jóvenes en paro o con trabajos precarios y a personas mayores con pensiones desastrosas, ¿no? Pero es cierto, cualquier persona de cualquier edad y cualquier otra condición puede sufrir las consecuencias de este sistema, ¿no? Y de esta situación de paro y de precariedad que estamos atravesando toda la sociedad. Y en ese sentido, pues nada, insistir en eso, en que hay que organizarse, hay que pelear y no podemos conformarnos con lo que nos den desde el gobierno o lo que la patronal tenga a bien concedernos y los agentes sociales a aceptar, porque hay que ver qué pasividad y qué tranquilidad por parte de quienes deberían estar encabezando las movilizaciones en la calle, por la representatividad que tienen y por las fuerzas que han acumulado en estos años, ¿no? No lo digo por otra cosa, pero por coherencia. Toni Valero. No res, dir que passos a nivells també assassinen. Per recordar que en el pas a nivell de Sedaví Alfafar pues ha hagut un altre assassinat d'una persona en esta setmana i que ja portem molts assassinats i no res, recordar que, bueno, que és una bella reivindicació dels pobles d'este territori el exigir i se suposa que està aprovat pues, el soterrament de les vies del tren, en fi, una solució a aquest tema que cada vegada que n'hi ha un assassinat se recorda, però quan passa una setmana pues, ja deixem d'acordar-nos d'ell, no? I volia comentar-lo. Sí, com dius, és una reivindicació històrica i que sona fa molts anys, però encara queden llocs per cobrir. Recordem-la, Antonio, no sé si tienes alguna convocatoria más, si no, recuérdanos tú la de esta tarde. Bueno, pues nada, como ya hemos dicho y se viene repitiendo en los últimos días, hoy viernes, 1 de julio, en todo el país, en todas las ciudades grandes, tanto capitales de provincia como poblaciones de una cierta entidad, pongamos Gandía en el caso de Valencia, que está muy cerca, pues hay concentraciones a las 7:30 de la tarde, en el caso de Valencia, en la Plaza de la Virgen, para decir que las vidas negras también valen, también pesan, también hay que salvarlas, ¿no? Las vidas de las personas que vienen a intentar trabajar. Así que, por todo lo que ha pasado en Melilla y para evitar que vuelva a repetirse, pues esta tarde, 1 de julio, en todas las ciudades, en Valencia y en todas las demás, a concentrarse. Plaza de la Virgen, 7:30 de la tarde, en el caso concreto de Valencia. Pues dicho queda, y ahora sí, vamos a finalizar, Ángeles, no sé si quieres decir algo más. No, nada, gracias, darle las gracias a Antonio y a Toni por estar
Sí, los tres. Lo tenemos de forma virtual. Algún día los traeremos de las orejas otra vez al estudio. Habrá que volver ahora que vuelven otra vez las mascarillas. Se han acostumbrado a la vida buena. La pandemia nos ha recluido. Sí, la pandemia nos ha perdido, sí. Pues moltes gràcies a les tres per participar. Gràcies Ángeles a San ti, Miguel, Manolo. periodista, Antonio Pérez Collado, company de CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, i Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Salut i fins la propera. Una abraçada. Mucha salud, un abrazo. Gràcies, Salut. gràcies. Salut. Salut. I jo m'acomiado ja fins dilluns, que torna a estar així també amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns. Ens vegem esta vesprada a les concentracions. 7:30 a la vesprada, Plaza de las Palomas, en Valencia. Plaza la Virgen también se conoce de esa forma. Salud. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor